Miren, sobre esto de las decisiones, de tomarlas en un sentido o en otro, de tener un criterio u otro, que decía la portavoz de Decisión si puede, efectivamente nosotros somos capaces de cambiar nuestra decisión si se nos aportan datos e información que justifica ese cambio. Y eso vale para las ordenanzas fiscales y para cualquier otro asunto que se traiga a este Pleno. Lo plantea Decisión si puede o cualquier otro grupo. Porque nos parece que para tomar o fijar posición necesitamos tener toda la información, incluidos los planes de empleo, que es a donde quiero ir ahora. Y si no atendemos a la información y fijamos posición al margen de la información, nos parece que actuamos con irresponsabilidad. Y no queremos actuar de esa manera. Por esa razón, presentamos una enmienda a las ordenanzas fiscales en un sentido, de acuerdo con una información facilitada por el Gobierno. Por esa razón, hoy vamos a fijar una posición sobre los planes de empleo de acuerdo con la información que conocemos, la que nos facilitó el Gobierno y otras que conocemos que existen con carácter previo a la existencia de este Gobierno. Y decía la portavoz que no hay estudios serios sobre los planes de empleo. ¿Sí que los hay? Sí los hay. Elaborados por organismos que nada tienen que ver con la administración pública que gestiona los planes de empleo. En este ayuntamiento hay un estudio hecho, una evaluación de los programas de empleos de 4 años realizada por la Universidad de Oviedo, con una metodología científica analizada por la universidad y comparada y contrastada con los programas europeos, que no solamente se presentó en Gijón y se elaboró y está editada y publicada por este ayuntamiento, sino también en organismos comunitarios. Y fíjense, hasta tal punto que fue motivo de llevar este ayuntamiento a varias conferencias internacionales, a este ayuntamiento, a los autores, a los profesores universitarios, autores de los estudios, a explicar cómo se había hecho el análisis y cómo se evaluaba, porque era un elemento de referencia que podía servir a otras ciudades europeas para desarrollar políticas de inserción. Y digo esto porque hablamos de planes de empleo, señor González, pero es que el Gobierno de España, del Partido Popular, toda la vida hizo este tipo de programas, aunque no se los crea mucho, como usted dice, pero los hizo. Hoy también. Se llaman subvenciones para la contratación de trabajadores para obras y servicios de interés general y social. ¿Qué es esto? De hecho, algunas de las sentencias que nos facilitó el Gobierno, que tienen que ver con trabajadores, incluso alguna de este propio ayuntamiento de hace unos años, tiene que ver con esos programas que desarrolla el Gobierno de España. Y yendo al asunto, para que no se me vaya el tiempo, miren, hace aproximadamente 20 años que empezaron los planes de empleo, más o menos, en torno al año 95. A una media aproximada de 500 personas al año, hubo años que fueron mucho más de 500 personas, estaríamos hablando de que unas 10.000 personas participaron en programas de empleo desde que comenzaron. 10.000 personas con perfiles muy diferentes. Y hablo de contratos de planes de empleo, lo que antes era el Plan Piles y luego se cambió la denominación. Y estamos hablando de que durante este periodo de tiempo esas contrataciones, por lo general, no tuvieron mayores problemas. Las sentencias facilitadas por el Gobierno lo corroboran. Estamos hablando de casos aislados y hay un momento en que esa inercia se rompe. Por lo tanto, ante la primera pregunta que nos plantea el Gobierno, nosotros sí queremos decirlo con absoluta rotundidad. Los socialistas queremos que se aprovechen todos los recursos disponibles para atender a las personas en situación de desempleo. Queremos que se utilicen todas las ayudas públicas que pueda recibir este ayuntamiento y todos los recursos disponibles en este ayuntamiento para programas de empleo. No tenemos ninguna duda respecto a eso. Creo que con esto, dicho así, queda claro. Sin embargo, creemos que es imprescindible que se modificase la redacción y por eso las enmiendas. Como están aceptadas por el Gobierno, no entro en el detalle. Pero fíjense, el fondo del asunto es que estamos en una situación en la que no hay un problema por la denominación del contrato. No lo hay. Hay sentencias, el Gobierno nos las facilitó, en la que las sentencias dicen precisamente, utilizando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y leo la sentencia, dice que las contrataciones para cumplir con estas funciones pueden tener cabida en el ámbito del contrato de trabajo temporal para obra o servicio determinado. Dice que es preciso para ello que se utilice, que se desarrolle la obra o servicio que justifica este tipo de contratos. Y hace referencias en distintas sentencias del Tribunal Supremo al Estatuto de los Trabajadores y a la legislación laboral. No hay duda. Esto lo dice un juzgado y lo dice para analizar contrataciones de planes de empleo. Y dice el juzgado que el conocimiento inicial de la duración de la obra o servicio, 1 año o los meses que se determinasen, no altera la naturaleza del contrato. Es más, dice, resulta más patente que esto es así en contratos como estos, donde el objeto no es una obra entendida como elaboración de una cosa determinada, sino la prestación de un servicio de formación con duración temporal legalmente prevista e impuesta en las partes, a las partes, tal cual
contratación con una duración temporal legalmente prevista e impuesta a las partes. Y dice la sentencia: el convenio colectivo del personal laboral contratado por los ayuntamientos del Principado de Asturias dentro de la línea 1 de los planes locales de empleo recoge esto. Y lo dice para justificar y darle la razón, en este caso al Ayuntamiento de Gozón, ante demandas de trabajadores por esta razón. Es decir, ¿hay base legal para poder contratar por obra o servicio? Dice el juez que sí. Y no solo dice que sí, sino que explica cómo lo hay que hacer y hace referencia a la jurisprudencia. Hagámosle caso al juez. Hagámosle caso y actuemos de acuerdo con lo que dice. Porque el problema que tenemos es que no hemos hecho eso. Hemos actuado de una manera distinta. Y además, no solamente hemos actuado de una manera distinta, sino que el premio a quien es responsable de esto ha sido ascenderlo y subirle el sueldo. Y creo que los 3,5 millones de coste para la ciudad exige responsabilidades también, porque son decisiones que afectan a la gestión, que son consecuencia de una gestión errónea en los últimos 4 años de los programas de empleo. Con eso no estamos de acuerdo. Con los planes, con que se hagan convocatorias, sí. Y por eso vamos a votar a favor de la iniciativa aceptadas las enmiendas.